Oh, qué rico, weón. Ya está saliendo el olorcito, ¿no? Sí, mucho. Pero hay unas partes medias congeladas, ¿no? Sí, Hay que tener cuidado, sí. Qué rico se ve, weón. El olor ahí me llegó. Este es un video que teníamos ganas hace mucho tiempo de hacer, para hacer doner kebab, pero que la venden congelados. ¿Se enfoca, no? Compramos dos porque uno es muy poco. ¿Cuánto trae? Como 200 gramos. Sí, es de la misma marca donde el video donde ya fuimos. Sí, Mangal, de Lucas Podolski. Así que decidimos probar cómo se hace esto. Compramos todos los ingredientes, pancitos, dos tipos de diferentes panes. Sí. Vamos a ver cómo queda, a ver si vale la pena. Ojalá, yo creo que sí. Sí. ¿Tú también? Ya. Ahí dice que es la misma que... Se supone, pero ya. No creo que sea tan rica como la del restaurante, pero yo creo que se acerca. Mira, ahí está la foto de Lucas Podolski. ¿Se ve o no? Sí. O la puse muy cerca. Se ve. Ya, nos fuimos. Vamos pasando por el Penny otra vez, donde hicimos un video el otro día, donde vimos la carne esa de Mangal para hacer doner kebab. Así que llegó el día, hoy día vamos a ver cómo queda hacer un kebab en la casa, vamos a ver cómo es. Y aquí dejamos las maravillas. ¿Cuánto nos demoramos para acá? Como menos de 10 minutos en llegar acá. Hay que sacar un carrito porque vamos a comprar hartas cosas. Toma con un de 2 euros te alcanza, ¿no? Bueno, esto ya lo he mostrado hartas veces, cómo funciona. Mira, de hecho, se no tiene moneda, así que llévatelo así, ¿no? Mira, ahí arriba está Lucas Podolski, que es el tipo que se asoció con el otro para hacer el restaurante en la cadena Mangal. Ojalá que vendan, pues, bueno. Parece que aquí no hay, ¿no? Ah, sí, aquí hay, mira. Oh, qué bacán. Ya. Ahí dice, Fladenbrot. Con uno estará bien, ¿o no? Porque si esto se corta en 4, entonces quedaría uno para cada uno, pero bien hecho, uno grande. Oye, hay que ver si hay ese queso, Marco. Tú dijiste que tú sabes cómo se ve, ¿o no? No lo veo. ¿Cómo se llama? ¿Schafke ese? Ese ya. Ese es como más sanito, llevamos ese. Viene cortadito, pero después uno como que lo muele. Con un paquete alcanzará, ¿o no? ¿Cuánto es? Yo creo que es muy poco. Son 200 gramos. Compremos dos. Sí. ¿Serán todos iguales o no? Yo creo que sí, ¿o no? Estos son de carne de calpa. Cuesta 3,79 € un envase. Llevamos lechuga de esta lechuga se parece más, ¿no? Pepino con uno está bien, pero llevamos uno grande porque sí sobra como para hacer ensalada después. 1, 2, 3, con 3 estará bien, ¿o no? Si son para 3 donar, sí, yo creo que está bien. En la foto dice que tiene cebolla roja. No sé si será esta, no hay de otra. Oye, aquí encontré un pan que dice que es pan de kebab, así que lo vamos a llevar y vamos a probar con los dos panes, a ver con cuál queda más rico. Ya, lo primero que vamos a hacer es el pancito. Hay que dejarlo en el horno. Compramos dos tipos de panes. Este, bueno, ya lo vimos en el supermercado. Sí. Panes de especial para el kebab. Y este, que es como el clásico, que es el Fladenbrot. Sí, así que lo vamos a meter en el horno primero. Y mientras el pan se calienta. Esto debería ser rápido, ¿no? Sí, dice 1 a 2 minutos. No, pero no creo. ¿A dónde dice eso? Ahí. Yo creo que eso ya viene cocido, hay que calentarlo, ¿no? Entonces le vamos a poner el pan y voy a empezar a picar las huevaditas, las verduras. El pan lo vamos a meter cortadito. Un cuarto de este pan es el doner cuando uno lo va a pedir. Sí. Y ese viene como con esas semillitas negras como el de los videos. Ahí se anduvo rompiendo, ¿no? Ahí. Vamos a meter los pancitos en el horno, estos tres. Este lo voy a guardar. Y va a haber espacio para este otro pan. ¿Dónde está el otro? Que es como pan, se parece un poco como pan de pita, ¿o no? Sí. Metamos dos porque son chicos. Aquí hay que jugar con la geometría. Estos son de verdad, son como panes de pita. Sí. Tienen mucha pinta con el de pita. Se fueron al horno, los desgraciados. Qué garabatero, Marco, diciendo garabato. Espérate, necesito un platito chico para la cebolla porque sería ridículo ponerlo en uno muy grande. ¿Con medio pepino estará bien? Sí, sobre todo. Ya. Pepinito, lo voy a lavar primero, obviamente. Sí. ¿Cómo lo corto como un cuadradito? ¿Cómo serán cuadrados así? Sí. ¿Así o no? Y después lo corto... Ah, no, voy a necesitar la tabla igual. ¿Así o no? Sí. Ya, soy todo un experto, bueno. Para los dos camarógrafos inspirado. No sé si va a estar muy oscuro en el balcón, pero da lo mismo. Yo soy medio lento con esta wea, así que no... Estará bien con eso, Patreo, muy poco. Un poquito más. Un poquito más, ¿no? O sea, la raja la cámara. Sí, está buena. ¿Qué dijiste, Marco, que está la raja la cámara? ¿Y ese vocabulario tan ordinario? ¿Dónde lo aprendiste? ¿De qué delincuente? Ahí está bien Patreo, ¿no? ¿Cómo? Cada vez sí que eres un delincuente, ¿no? Sí. Ya. Y... ¿Los tomates también en cuadraditos, eh? Sí. Sí, también, ya. Si queda rico, tenemos que hacer el cálculo qué es lo que conviene. Yo creo que de todas maneras conviene más hacerlo en la casa, ¿no? Sí. ¿Cuánto costaba el mangal en el restaurante? ¿Como 7 euros? 7 y tanto. Caro, pues, bueno. El problema es que nos faltan esas como pincitas que tienen los huevones del restaurante. Sí, para la carne, sí. Para echarle la carne y para todo, sí. Va a tener que echarlo al contenedor. Segundo tomatito. Quedaron un poco grandes, pero da lo mismo. Sí. Sí, lo importante es el sabor, ¿no? Sí, si igual en las cosas de doner no los ponen no lo pican tan chiquitito, ¿no? ¿Saben ustedes dónde inventaron el doner o no? En Alemania. En Alemania, como la base es de Turquía, pero en realidad el doner, como se conoce acá, es
Pero fue inventado de alemanes. No, turco que vivía en Alemania. Lo único que hizo el weón fue decir, ¿por qué no metemos la carne en un pan? Eso fue todo lo que hizo. ¿Le echaremos sal o así nomás? Así nomás. Yo creo que ellos lo hacen sin sal, ¿o no? Sí. Ya. Sí, enterito, pero primero lo voy a cortar y después la voy a lavar. Sí. ¿Ya? Ahí directo. ¿Estará bien ahí? Sí. Un poquito más. Venga, hay de orden aquí, bueno. ¿La lavamos o la ponemos así nomás? Porque está limpia, mira. La lavamos igual como así. La lavamos, dice, yo la voy a lavar. Así esto bien finito, ¿no? Sí. Yo no soy muy bueno para esta weá, pero ahí está, para allá. Qué espectacular, weón. Iría como la mitad, un poquito más. No voy a hacer, no, ese último se bota. Nada de weá aquí. Pero hay que separarla para que queden como los anillos. Ah, me saltaron los ojos, la weá. Dividirla para que queden como los anillos, así, te fijas, así. Ah, no, ¿sabes lo que voy a hacer? Las voy a cortar por la mitad, así, para que queden como media luna, no una luna entera. Así. Ahora vente para acá porque voy a poner la carne y ya estamos. Y este es queso de cabra, que lo vamos a poner ahí, el que quiere le echa y el que no, no. Voy a echarlo, sí. Yo también quiero que le echen. Oh, es que me lloran los ojos así, mal. Ah. Primero en cuadraditos y ahí como que lo pones así. A ver, así. Y ahí como que lo rompes con la mano. ¿Lo rompo con la mano? De veras, se ve como los del restaurante. Ya, y el salsiqui. A ver, vamos a sacar esta mierda acá. El salsiqui lo compramos la semana pasada, espero que no esté malo. Ah, pero compramos uno como con pepino ya. Ya, le voy a poner una cucharita y ya. Ahí revolverlo un poquito. Y este va a ser el sector para armar los donuts. Aquí estoy todo llorando, ¿no? Estoy emocionado por la... ¿Ya prende el horno? Sí, vamos a meter la carne ahora. Vamos a meter a Lucas Podolski al sartén y cachar. Y el otro compadre se llama Metin. No me acuerdo, ¿dónde salía el nombre? Metin Duck, algo así. Metin Duck se llama. Le doy un saludo porque él, cuando fuimos a grabar el video del restaurante, no pagamos nada, po. Sí. Él se rajó con todo lo que comimos para tomar y todo eso. Y el otro también, el del House de Summer. Es caro. Llegó el momento de la carne, acércate nomás con compadre, con confianza. Decía que es sin aceite, ¿no? Sí, sí. Igual lo podrías echar con una gotita. No, sabe ordinario. Si dice que es sin aceite, porque es sin aceite la verdad. Ah, viene como en una bandejita, mira. Sí, hay que hacerlo. Ah, pero se ve bueno, Sí, se ven grandes pedacitos. Esto yo creo que los cortan y los van tirando ahí nomás y los congelan. ¿Metemos los dos o con este? Esto es muy poco, ¿no? Sí. Sí, eso es muy poco para los tres. A mí me gusta esta carne bien doradita, weón. Se ven grandes. Así que pongámosle doración, así se llama. Ahora entiendo por qué decía que se demoraba tan poco. Sí, porque ya se ve como... Porque la carne ya está cocida, ya hay que calentarla, ¿no? Pero igual me gusta dorarla más. Sí, ahí va. Oh, qué rico, weón. Ya está saliendo el olorcito, ¿no? Sí, mucho. Pero hay unas partes medias congeladas, ¿no? Sí, Hay que tener cuidado, sí. Pero viste que era bien sin aceite, sí. Esta carne empieza a soltar como grasita. Qué rico se ve, weón. El olor ahí me llegó. No pensé que era ese día así. Tampoco. Tan rico. Yo creo que en el horno no queda tan rico como acá. Hay que abrir el pancito, obviamente. Y lo voy a hacer exactamente como yo veo que lo hacen en los restaurantes. Puta, el pan. Aquí hubiéramos necesitado como un cuchillo con dientes. Yo no tengo cuchillo con dientes. Yo he visto que le echan salsicha primero. Harto nomás, ¿no? Mojan como todo el pan. Sí, mojan todo el pan. Ahí, así. Entonces le echan la carne, pero no sé con qué lo voy a echar. Pero ellos usan como unas pincitas especiales. Puta, igual cuesta enterrarle el tenedor y después que se salga la carne. ¿Harta que quieren harta carne o un poquito nomás? Harto. Uno está listo. El orden no lo sé. ¿Tomate? ¿O el orden no importa tanto? No importa mucho. Le vamos a echar un poquito de tomate. Porque, pero me da cuenta que ellos tienen el tomate y el pepino juntos. Sí. Pepino. Se ve igual que los de los restaurantes, ¿eh? Sí. Se ve una par de cebollitas. Mira. Oh, la raja, ¿no? Y lechuga. Quesito. Ahí. ¿Todos quieren con quesito? Sí, yo sí. Ahí, un poquito nomás, ¿no? Sí. Ahí, lechuguita. Ahí y otra vez. Ahí. Y después le vuelven a echar carne, así que voy a ir para allá, le voy a echar carne, pero quédate ahí nomás tú. Ya, pero un poquito nomás. ¿Así? Sí. Y le vuelven a echar un poquito de salsa. Cacha la weá. Oh. Weón, se ve como un donut tampoco sucio nomás. Se ve como un donut real. Sí. Ya, vamos a hacer lo otro. Hacemos los tres con este. No, dejemos carne para hacer unos charcha con el otro. Ya. ¿Este quién lo quiere? No tenemos servilleta, ese es el problema. Ya no, apenas vamos a hacer el segundo. Faltó el cuchillo bacán, pero da lo mismo. ¿Estará bien así? Yo creo que sí. No hay que pinchar o la saco con la mano nomás. Sí, si no está tan caliente. Parece que el del Marco fue el mejor, weón. Le echamos más carne que la chucha. ¿Un poquito más? Sí. Yo también tengo que comer. Vamos para allá, para la ensaladita. Tomatito, pepino. Sin probarlo, Marco, todavía. O sea, ordinario. Y lo está manteniendo ese. ¿Cómo? No sé. Para que no se caiga. Esto tiene una cara, weón. Un poquito más de carne, salsicha y ya estamos listos. Y a probarlo. Yo me cagué solo, weón. No me quedó casi nada de carne para mí. Cacha esto. Oh, Dios mío. Ya, compadre. Este es el tuyo.
Ya como está un veranito, vamos a aprovechar de usar el balcón. Está un poco sucio, pero está perfecto para comer ahí. Voy a presumir un poco mis florcitas. Yo las compré casi muertas estas porque estaban en oferta. Mira lo bonitas que están para allá. Para allá también. Este año me preocupé un poco más del balconcito. Ya, a comer ahora. ¿Lo limpio un poquito? No, pues si para qué lo limpio. Está bien, el estudio está perfecto, mira. Sí. Quería hacer planos bonitos en cámara lenta, pero se me rompió mi pan, así que ya no tengo mucho ánimo de seguir weando. Ya, compadre, yo lo voy a probar primero, que se me rompió todo. De hecho, se me rompió el pan que era igual al de ustedes y me hice uno de este, puta. De este con ese pan de donut y se me rompió por abajo también. Ya yo voy a empezar nomás. Está un poco frío, se enfrió un poco por el tiempo que pasó entre que lo hice y me lo estoy comiendo. Mira. Pero el pan yo lo hubiera puesto un poquito menos, ya un poco como quemado, esto por lo menos. Ya pueden empezar. Carne. La carne. No, está muy rico. El problema es que no tengo servilleta, así que... ¿Opiniones? Igual. Es igual que el del restaurante, ¿no? Yo creo que el de ustedes está más rico igual. Bueno, eso ya lo mostré cuando lo hacía, así. Demasiado rico. Voy a terminar de comer con calma, tranquilo. Después hacemos la despedida. Ya tengo la media cara en el plato, mira. Mira ahí, acá, la boca también. No, yo no. Ah, ya. Voy a cortar ahora y después vamos a nuestro veredicto final. Pero valió la pena, ¿no? Sí. 100% es como para repetirlo. Sí. Y la próxima vez no lo vamos a hacer grabando, va a ser más rápido. Acércate más al plato, weón. Chucha, ya. Ya, a comer tranquilo. Ya deja bajar un poquito la comida, weón. O tengo pisco, un poquito de pisco. Resumen final. Yo lo encontré que era como igual a un desodorante, como esos como más normalitos. ¿A un desodorante? ¿Qué es eso? O los restaurantes, los puestitos como más normalitos. ¿Ya? Pero, o sea, súper rico. El mío era como más grande porque fue el primero que hicieron. No se alcanzó a ver en el video, pero se me rompió el pan porque tenía como una línea, a ver si se ven. Para la próxima vez hay que fijarse en esto. Este pan tiene como línea arriba, ¿ves? ¿Cachai? Tiene como, no, este no se nota tanto. Ahí. Entonces se abrió. Se abrió y tuve que hacerme en uno de estos panes. Está súper caliente. Era uno de estos panes que al final, estos panes no eran muy ricos para el don. A no ser que los pongáis porque está, mire, está súper duro. Pero queda mucho más rico que en esto porque aparte la salsita absorbe más, sí, los juguitos del tomate y todo eso. Yo encontré que es rico, pero no queda igual al de la carne se parece. Sí. ¿Cachai? Se parece al del restaurante, pero cuando uno le echa las cosas y todo no es lo mismo. No es la primera vez cuando Pero se parece como un donut rico de un restaurante rico, pero no a mangal. Sí, claro. Eso es, pero muy rico. O sea, 2% de batería, chucha. Ya, dejamos el video hasta acá. Espérate, ¿alguna otra cosa que decir? ¿Vale la pena? 100%, yo creo que vale más por una cuestión de plata también, hacerlo más en la casa que comprarlo, porque cuestan 7 euros. Pero vale la pena, así como para hacerlo de repente, para echar la talla, viendo una película, aunque yo se desarmaba un poco, pero más. Sí. Ya, ¿alguna otra cosa que decir rápido? No. ¿No? ¿Tú tampoco? No. Dejamos el video hasta acá de Mangal Lucas Paulski, 1% de batería y Y Chabela. Chabela, nos vemos.